como dice la Escritura, que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oró y no llovió, y luego oró y llovió. Entonces podemos actuar en fe y Dios se mueve a nuestro favor. Amén. Démosle gracias al Señor esta noche. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque si estamos aquí es porque tú nos has sostenido, es porque tú nos has ayudado, Señor. Gracias porque tú muestras tu favor en cada uno de tus hijos, de tu pueblo. En nuestra debilidad, Señor, podemos saber que tú nos ayudas, nos perfeccionas, nos levantas con tu poder. Y hasta ahora, Señor, tú has sido nuestro ayudador, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza, Señor. Gracias, gracias por todas tus bondades, gracias porque te coronan, nos coronas de favores y de misericordias. Sáciate bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como las águilas, Señor. Y no hay nada imposible para ti. Te damos la gloria, te damos la alabanza, levantamos nuestra voz para alabar al único que vive y al que reina. Queremos, Señor, proclamar tu grandeza y tu poder. Aún en medio de la adversidad o de los problemas, podemos alzar nuestra voz en alabanza al único que puede hacer maravilla, que puede levantar del polvo al pobre, Señor. A ti sea toda la gloria, todo el honor te pertenece por siempre, Señor. Aleluya. Grande es tu nombre, grande es tu poder. Queremos darte gloria, Señor. Exaltando nuestras voces. Tú eres grande, tú eres poderoso. No hay nada imposible para ti, Señor.
toda la gloria, a ti sea todo el honor por siempre, Señor. Nadie es como tú, Señor. Solo tú permaneces fiel. Solo tú eres el Rey. Solo tú eres el eterno, el grande y el fuerte. Y delante de ti, Señor, podemos postrarnos para adorarte, para bendecirte. Reconocemos que solo tú eres digno. Reconocemos que solo tú eres el Rey, el Señor. Grande y poderoso eres, Señor. No hay nadie comparable a ti. No hay nadie como tú. Solo tú eres grande, solo tú eres poderoso, eres digno de gloria y de alabanza, Señor. Te exaltamos, te bendecimos por siempre. Tuyo es el honor, tuya es la gloria, tuyo es el imperio y el poder, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor, eres digno, aleluya. Poderoso Rey.
toda rodilla se doble delante de Dios Todopoderoso. Toda lengua confesará que tú eres el Rey. Llegará el día, Señor, de nuestra redención. Llegará el día en donde te veremos tal y como tú eres. Precioso, precioso Rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos. En tu nombre. Oh, grande eres tú, Señor. Grande es tu nombre. No hay nadie como tú, no hay nadie. Exaltamos tu nombre, Señor. Entramos a tu presencia para adorarte, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. No hay nadie como tú, Señor.
solo tú eres digno, solo tú eres santo, Señor. Aleluya. Amén. Grande es tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Gloria a Dios por permitirnos estar acá. Amén. Gloria a Dios porque podemos alabarle, podemos bendecirle. Mire, porque a pesar del tráfico horrible que está haciendo, pues podemos estar acá y podemos darle la gloria. Así es que antes de comenzar, le voy a pedir que ore conmigo y que le pidamos al Señor que sea Él hablando en nuestras vidas, que sea Él tocando nuestros corazones y que sea Él pues obrando su palabra en nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tus maravillas, Señor, porque tú eres bueno y fiel y porque no nos dejas, porque no nos desamparas, sino que todo lo contrario, siempre estás ahí con nosotros. En esta hora, Padre, venimos nuevamente pidiéndote que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, pidiendo que seas tú poniendo esa semilla en nuestros corazones. Quita todo estorbo, quita toda distracción, que nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestros oídos puedan estar atentos a tu palabra. Te pido, Señor, que me uses, que no sea yo hablando, sino que seas tú poniendo las palabras en mi boca como un instrumento, Señor, un instrumento que realmente pueda agradarte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Toca nuestros corazones y que esta palabra podamos ponerla en práctica, Señor, que esta palabra realmente pueda ministrar nuestras vidas primeramente y después poder ministrarla de las personas que nos rodean. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gloria al Señor. Bueno, no sé si ya vio el título que está ahí. Y pues, ¿sabe? El título es Usados aún en la cueva. Y bueno, es una palabra que ya hace un tiempo atrás el Señor me había dado. Y es una palabra muy interesante, que realmente ministró mucho mi vida. Primeramente, créanme que ha sido algo que ha ministrado mi vida. Y quiero comenzar con una pequeña historia para ponernos ya en contexto. Recuerdo por ahí más o menos cuando tenía 15 años, hace poquito, ¿verdad? ¿Sabe? Mi papá recién había empezado a pastorear la iglesia en Olocuilta. Y bueno, yo estaba en un ambiente, yo me congregaba, yo vivía en San Marcos. Normalmente yo no sé, o sea, todos normalmente piensan que vivimos en Olocuilta, pero no, hermano, vivimos aquí en San Salvador. Entonces, en esa época vivíamos en San Marcos. Y bueno, recuerdo que mi papá empezó a pastorear y yo estaba en mi iglesia, tenía mis amigos, ya estaba como adaptado al ambiente, me quedaba a 10 minutos a pie de la casa, pero de repente fue como que teníamos que apoyar a mi papá, teníamos que estar ahí. Y no es que lo hiciera, digamos, de mala gana, pero quizá de repente no me gustó ese cambio que tuve, ¿sí? Recuerda que uno a esa edad, pues, por cualquier cosita. Yo recuerdo que pasaron así unos meses y yo me sentía como un poco molesto, me sentía frustrado porque había dejado de tener contacto con mis amigos, el ambiente, habían pasado otras cosas. Y yo recuerdo que yo me sentía así como molesto. Yo recuerdo que yo me sentía así como ofendido, así como que ¿por qué me está pasando esto a mí? Y no sé qué. Y recuerdo que estaba pensando en eso cuando me encontraba en la escuela y acabábamos de entrar, ya iba a tocar la campana para volver a entrar a clases. Entonces resulta de que yo entré unos minutitos antes y me senté, y a la par mía se sentaba una de mis mejores amigas en esa época, y de repente la veo así como llorando, y le digo, mira, ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué tenés? Y así me acerqué a ella, ¿verdad? Y mire, me empezó a contar que tenía problemas familiares, me empezó a contar que la familia estaba como a punto de desintegrarse y de repente como que la prima de ella, que era casi su hermana,
con 15, 16 años, acababa de salir embarazada y mira, me empezó a contar un montón de cosas y yo estaba ahí en el pupitre con ella y yo solo así, mire, se me cayó la cara de vergüenza en ese momento. Es una de las cosas que más recuerdo en mi vida, porque fue Dios diciéndome directamente a mí: ¿te das cuenta por lo que te estás quejando? Y de repente yo caí y dije: wow, lo que yo estoy pasando, que para mí puede ser un gran drama, esta persona, esta amiga diera todo quizá para estar pasando por lo que yo estoy pasando, porque sí, mi familia no es perfecta, pero no estamos con esos problemas de unidad, no estamos con esos problemas económicos, no ha pasado quizás eso que ha pasado con su prima. Y miren, fue una gran lección desde ese día a los 15 años para mí, porque Dios me dijo: ¿cómo es posible que vos te estés quejando de algo que es algo positivo que ha pasado en tu vida y simplemente te estés quejando de un cambio, de una situación que a ti no te agrada, cuando realmente hay muchas más personas que están pasando por situaciones más difíciles? Y miren, me quedé con la boca abierta. Fue como que: Señor, perdóname. Y me ponía a pensar en ello, me ponía a analizar y decir: realmente a veces nosotros nos enfocamos como en lo que nos pasa, como que nos cerramos en nuestras situaciones, nos cerramos en nuestros problemas y pensamos que somos el centro del universo, que somos los más importantes, pero realmente no nos damos cuenta que hay personas que están pasando quizá por cosas aún peores. Y puede sonar un poco trillado, ¿sabes? Puede sonar un poquito trillado y decir: pero es que eso, hermano, usted no sabe lo que yo he vivido y no sé qué, y es cierto, yo no sé por lo que está pasando, pero no es el único que está pasando por eso, y no es el único que está pasando o que estamos pasando quizá eso es lo peor. No es así. Y bueno, analizándolo, pues Dios me enviaba a un pasaje, y quiero que nos vayamos a 1 de Samuel 22, del 1 al 2, y hoy quiero hablar, pero no quiero... Quizá ahorita sonaba así, pero no quiero que suene como un regaño, sino más bien como una palabra de aliento, como algo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, en especial a aquellos que quizá estamos en dificultades, quizá estamos pasando por un momento difícil y no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar. Yo quisiera que esta palabra pudiera tocar nuestras vidas. Y dice así, 1 de Samuel 22:1, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y dice la palabra que fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora, a veces nosotros tenemos una memoria selectiva y solo nos acordamos de las cosas buenas. Y es totalmente normal. Estaba leyendo y había un estudio que le habían preguntado a cierta cantidad de personas qué era lo que recordaban de las vacaciones. Y el 60% de las personas habían olvidado las cosas malas que les habían pasado, y el 40% habían olvidado solo algunos detalles de las cosas buenas. Entonces, normalmente a veces a nosotros nos pasa lo mismo con la Biblia. Normalmente nosotros escuchamos hablar de David y decimos: no, David, el hombre que estaba conforme al corazón de Dios. Escuchamos hablar de David, el rey, ¿verdad? Escuchamos hablar de David, el que venció a Goliat. Escuchamos hablar de Moisés, que fue el que Dios usó para abrir el mar rojo, el que guió al pueblo. Escuchamos hablar de Josué, y bueno, escuchamos hablar de Abraham, que era el padre de la fe, el padre de multitudes, y nos enfocamos en todo eso, y no está mal, está bien. Pero yo me pongo a pensar cuando leo este tipo de pasajes y digo: realmente Dios quiere que nosotros conozcamos todo el contexto, todo lo que nos rodea, y que no solamente veamos las cosas buenas de los siervos que están en la Biblia, sino que también quiere que veamos las cosas que no fueron muy buenas y por las situaciones que pasaron ellos. Y este es uno de los pasajes. Así como Abraham fue el padre de la fe, así también él mintió porque tenía miedo de que lo fueran a matar y dijo que su esposa era su hermana. Así también como Moisés abrió el mar rojo, también fue un asesino y mató a alguien. Valga la redundancia, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que hay varias cosas, varios aspectos ahí que como que no cuadran, como que son siervos de Dios, pero también pasaron por esto. Y cuando yo leía esto, yo me quedaba así como impactado y decía: no lo vamos a leer por el tiempo, pero si usted lo lee en su casa, lee toda esa historia, se va unos 3 capítulos antes y comienza a leer y termina de leer otros 3 capítulos, usted se va a dar cuenta que, por ejemplo,
en el capítulo 16 de Primera de Samuel, dice que la palabra de que lo ungieron como rey. Imagínense, dice la palabra que llegó Samuel y bueno, usted ya sabe la historia, él estaba cuidando las ovejas, nadie lo tomó en cuenta, pero Dios sí, Dios ya sabía qué iba a hacer, y dice la palabra que lo ungieron, y dice la palabra de que desde ese día el Espíritu de Jehová, el Espíritu de nuestro Dios, estuvo con él. Pero también vemos que un poquito después vence al gigante, vence a Goliat, y todo como que iba viento en popa, ¿verdad? Ok, lo acababan de ungir como rey, tenía esa promesa, viene y vence al gigante también, y todos cantaban, ¿verdad? Que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y bueno, se empezaban a decir muchas cosas. Pero ¿qué pasó de repente? Unos capítulos después, dice la palabra que él tuvo que huir por su vida. Un capítulo antes de esto, dice la palabra en el capítulo 22, en los últimos versículos, del capítulo 21, dice de que él tuvo que hacerse el loco para que el rey Aquis, el rey de Gad, no lo atrapara. Y dice la palabra que se tuvo que hacer el loco, que caía baba de su boca, y dice que andaba manchando las paredes, porque dice la palabra que tuvo miedo de lo que se andaba diciendo de él. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo es posible que pueda pasar a alguien del cielo al infierno en unos pocos capítulos, en unos pocos días, y de tener unas promesas de ser el rey ungido, a ser perseguido y a hacerse el loco? Y ¿saben? Lo único que se me venía a la mente era de que tenemos que entender dos cosas. Lo primero que tenemos que entender es que Dios usa personas comunes y corrientes y potencia sus virtudes y se glorifica en sus defectos. Eso es lo primero que tenemos que entender. Si David fuera perfecto, él no hubiera cometido los errores que cometió, no le hubiera pasado lo que le pasó y un montón de cosas más. Pero tenemos que entender lo siguiente, mire, no veamos a los siervos de Dios que están en la palabra como personas perfectas, porque no lo son. Amén. David no era perfecto, no lo era. Moisés no lo era. Abraham no lo era. Eran personas comunes y corrientes como nosotros, pero personas que, ¿sabe qué? Buscaban el rostro de Dios, trataban de agradarlo. Eso es lo primero que tenemos que entender, que David, así como usted y como yo, tenemos defectos y tenemos virtudes, y que Dios quiere explotar, quiere potenciar eso, porque es algo que Él nos ha dado. Todo lo que usted puede hacer en lo que es bueno es algo que Dios se lo ha dado y que Dios le ha permitido que usted pueda sacarlo a luz y pueda, digamos, ser muy bueno en eso. Pero también tenemos un montón de defectos, tenemos un montón de errores por nuestro pecado, tenemos un montón de errores y defectos también porque a veces así lo queremos y no trabajamos en esas áreas, y simplemente Dios lo que quiere es glorificarse en ellos. No sé si me voy dando a entender. Quiero que entendamos ese punto y nos demos cuenta de que a veces solo pensamos en lo bonito, ¿verdad? El salmista, el hombre conforme al corazón de Dios, pero ¿sabe? La Biblia nos muestra todo el panorama, y es lo que quiero que veamos ahora. Lo segundo que debemos de entender es que la vida no es justa, hermano. La vida no es justa, y que Dios usa eso mismo, esa injusticia, para pulirnos a nosotros en un proceso constante para llevarnos hacia algo mejor. Si usted esperaba que yo le dijera, la vida es justa, todo le va a salir bien, hermano, nunca va a tener problemas, nunca va a tener dificultades, no es así, le estaría mintiendo. ¿Sabe por qué? Porque este reino terrenal, ¿de quién es? Nuestro reino no es de aquí, ¿verdad? Amén. Entonces este reino es de Satanás. ¿Y qué es lo que él quiere? Robar, matar y destruir. ¿Qué es lo que él quiere? Que usted le vaya mal. Quiero que, si no, mire el ejemplo de Job, por ejemplo. O mire los apóstoles. Tuvieron una muerte bonita. Solo Juan, aparentemente. Pero los demás, a espada, a los leones, a discípulos apedreados, otros, bueno, como Pedro, crucificado de cabeza. ¿Usted cree que eso es justo? Que un siervo de Dios, alguien que busca a Dios, padezca de eso. No es justo, hermano, la vida no es justa, pero sí tenemos un Dios justo, al cual podemos abocarnos y al cual podemos pedirle y el cual puede obrar a favor de nosotros. Eso tiene que quedarle bien claro, porque ¿sabe? No es que cuando usted clame a Dios, automáticamente va a desaparecer eso. Puede que sí, pero la mayoría de veces no es así, y nos quejamos. Sí, como yo me quejaba y decía, Señor, ¿por qué me tengo que cambiar de iglesia? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué no pueden seguir las cosas como yo quería, verdad?
Pero sabe, hoy miro hacia atrás y conecto esos puntos y me doy cuenta de que era un proceso, que Dios quería pulirme y que Dios quería aprovechar eso, ¿sí? Que ni siquiera era algo malo cambiarse de iglesia, que Dios quería aprovechar eso para hacerme un mejor hijo, para hacerme un mejor siervo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Si usted está pasando por dificultades, si usted está pasando por problemas, si usted no sabe qué hacer, si quizá está pasando por algo económico, por algo familiar, si está pasando por alguna enfermedad, si quizás simplemente se siente desanimado, entienda esto. No estamos en un mundo justo, pero entienda también esto. Dios quiere glorificarse, pero debemos de entender el proceso. Tenemos que entender ese proceso, porque ¿qué es lo que normalmente nosotros pensamos? No, es que el hermano o la hermana anda en pecado. Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Que le dio COVID, anda en pecado. Que se cayó y se raspó, anda en pecado. Que no le cayó bien la comida, anda en pecado. Glotonería. Y miren, tenemos ese pensamiento, ¿no? De que cuando algo malo nos pasa o le pasa a alguien, es pecado, es un castigo. Pero tenemos que entender algo, de que no necesariamente debe de ser así. Y de que nosotros no somos quienes para juzgar. Y que es muy, muy posible de que Dios quiera usar esa situación. ¿Sabe para qué? Para glorificarse Él. Amén. Como el ciego, ¿verdad? Que le preguntaron, ¿y quién pecó? ¿Su mamá, su papá, él o qué pasó? Y le dijo, no, esto pasó para que yo me pueda glorificar. Esto ha pasado así. Y entonces quiero que entendamos eso, de que muchas veces eso de glorificarse lleva el proceso y que tenemos que pasar por ese proceso, tenemos que pasar por eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, hay puntos importantes en esta historia de David que yo quiero que podamos rescatar. Primero que nada, David recibió de parte de Dios el reino. ¿Sí? David llegó Samuel y lo ungieron. Tenía ya esa promesa. Él iba a ser el futuro rey de Israel. Amén. ¿Sí? Dice, entonces dijo Jehová, 1 Samuel 16, 12 y 13, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Mire que podríamos detenernos en este versículo y ver muchos principios. Primero, él era el menor de todos sus hermanos. Mire, muy parecido a lo que le pasó a José. ¿Y esto qué indica? Que siempre Dios busca a los más pequeños, ¿saben? Siempre Dios quiere levantar, y hablamos de eso en una predicación, ¿verdad? De que Dios levanta al humilde y levantarlo y exaltarlo. Pero esto también conlleva un proceso. David pudo haber dicho, wow, desde este momento yo ya soy el rey. Y era lógico porque estaba siendo ungido, y normalmente cuando pasaba eso, el siguiente paso era reinar, ¿no? Pero no fue así. Lo que sí pasó, y quiero que tengamos claro, es lo que dice al final. Y dice que de aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, vino sobre David. ¿Y qué más quería David, no? Si tenía el Espíritu de Dios. Y yo le pregunto, ¿qué más quiere usted? ¿Acaso no tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo morando en nuestras vidas? ¿Amén? No lo oigo, ¿amén, hermanos? Entonces, ¿qué significa esto? De que tenemos un respaldo, de que podemos caminar confiados a pesar de que quizás no nos sintamos bien, ¿saben? A pesar de que hasta incluso nos podamos sentir derrotados, porque al final somos seres con sentimientos. No está prohibido que usted se sienta triste, no está prohibido que usted se sienta alegre o se sienta un poquito desanimado. Somos seres humanos y Dios nos ha creado con esos sentimientos. Pero ¿sabe? Tenemos el Espíritu de Dios que nos puede dar gozo en la tristeza, que nos puede dar paz en la tribulación, que nos puede dar todo lo que necesitamos. Ahora, llegamos entonces a esa conclusión. Las situaciones no van a cambiar nuestra posición como hijos, amén. Usted tiene ya promesas, hermano. ¿Sí o no? Todos tenemos promesas, amén. Algunos tienen promesas específicas. Quizá alguien ha llegado y le ha dado una palabra y usted tiene una promesa específica. Y quizá no llegue aún, quizá lleva años esperando. Pero ¿sabe? Usted lo tiene. Tenemos esas promesas de sanidad, tenemos promesas de provisión, tenemos promesas de dones espirituales, tenemos promesas de un avivamiento en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Tenemos promesas de muchas cosas. Que no las recibamos inmediatamente o que no las podamos ver, no significa que Dios nos ha abandonado. No significa que tengamos que dejar de congregarnos. No significa que tenga que echarle la culpa a Dios. No, porque miren, cuando David estaba en esa cueva, David pudo haber pensado de que, ¿qué pasó? Que no era yo
el próximo rey? ¿Qué estoy haciendo en una cueva? Y no como en las películas que se ven bien bonitas las cuevas. No sé, que será una cueva sucia, con lodo, que apestaba, podrido. ¿Y qué pasó? David estaba en esa cueva. Ahí se encontraba, huyendo por su vida, para que no lo mataran. No sé si alguno de ustedes ha tenido que huir alguna vez por su vida, yo no, pero quizá alguno de ustedes sí. Y quizás sentir esa aflicción, esa desesperación, sentirse abandonado. ¿Qué pasaba? Quizá no sé qué pensaba David, solo podemos quizá analizarlo o intuir algunas cosas, pero lo que estoy seguro es que David no estaba feliz. David se sentía probablemente triste y decía, si no hubiera matado quizá a Goliat, si no hubiera hecho esto, me hubiera quedado cuidando las ovejas ese día, o qué sé yo, y David se puso a pensar muchas cosas, y sabe, a veces nosotros pensamos también muchas cosas, pensamos, si no me hubiera hecho cristiano, ¿verdad? Y que ahora que soy cristiano me va peor. Si quizá no hubiera dejado de hablar a esas amistades, ¿verdad? Que eran tóxicas, que eran malas, pero quizá estaría bien. Quizás si hubiera seguido fumando, ¿verdad? Quizás si siguiera tomando, no sintiera este dolor, no sintiera este vacío. Quizás si no hubiera cambiado de trabajo, o quizá no hubiera hecho esto con tal de poder venir a la iglesia. Y miren, puede que vengan muchos pensamientos. No somos perfectos. Puede que venga mucha duda y puede que estemos pensando volvernos al mundo. Pero ¿saben? No debemos de hacerlo. Y quiero que tomemos este día el ejemplo de David, porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, así como lo hizo también en la vida de David. Entonces, ¿saben? Nosotros también hemos recibido el reino. Amén. Hemos recibido salvación. Amén. Mire, no lo vemos. Usted ve calles de oro, ve mares de cristal. ¿Verdad que no? No, solo vemos la alfombra, el piso, cuando vamos en la calle el asfalto, pero no lo vemos. Pero ¿sabe? Dios nos lo ha dado. El reino se ha acercado a nuestra vida. La misericordia está aquí, la gracia, su bondad. Lo vemos, probablemente en este momento no, pero tengamos por seguro que Dios nos ha dado el reino. Dios nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho herederos. Amén, hermanos. A veces, ahora entiendo al pastor, a veces dice que no se alegra, no se emociona, ¿verdad? A veces nos quedamos como un poquito callados, pero ¿sabe? Así como David había recibido el reino también, ¿sabe? Nosotros también estamos en un proceso y estamos en un lugar al que ya no pertenecemos. Eso es otro punto muy importante. ¿Sabe por qué hay tanto problema? ¿Sabe por qué hay tanta dificultad? ¿Sabe por qué hay tantos estorbos? ¿Por qué hay tanto desánimo? Porque usted ya no pertenece aquí. Usted, su patria, su DUI celestial, ¿verdad? Dice eso, que usted pertenece al reino de Dios. Y ya no pertenece al reino de este mundo, al reino de las tinieblas, a un reino de corrupción, a un reino de inmoralidad, a un reino, hermanos, pecaminoso. No, pertenecemos al reino de los cielos. Y aunque, como David, aún no había visto su trono, no había visto su reino, ¿sabe? Nosotros tampoco hemos visto a Dios que nos alumbra, como dice la palabra, que Él va a ser el que se glorifique, que Él va a ser el que obra en nuestras vidas, que Él va... No sé, hermano, yo me lo imagino y es que hay tantas cosas que uno se puede pensar, ¿qué vamos a hacer allá? ¿Vamos a andar en la ciudad? Sí, no sé, hay tantas cosas que podemos imaginar, hay tantas cosas que podemos esperar de ello, que esa es nuestra esperanza. Y un día Él vendrá y dice la palabra que si estamos vivos vamos a ser levantados, amén. En un abrir y cerrar de ojos, pero ¿realmente lo estamos entendiendo? Créanme que a mí eso es algo que a veces me cuesta, porque digo yo, bueno, ¿y cómo va a ser eso? O sea, si yo no lo puedo ver. Ahorita, miren cómo estamos acá. Quizá vemos un lugar, ¿verdad? Decimos, y estamos como quizá acostumbrados, vemos edificios, vemos las calles, a veces salimos al centro, andamos ahí, vemos las calles todas llenas de basura, y nos acostumbramos como a una visión de este mundo. Pero ya no pertenecemos a este mundo. Amén. Entonces, ¿sabe? Estamos en un proceso como David lo estaba en este momento. Ahora, pregunta importante. Vamos a ver qué horas son. Pregunta importante. ¿Qué debía aprender David antes de tomar el trono y ser rey? Porque ¿qué hubiera pasado si David con 19, 20 años hubiera sido rey? ¿Qué hubiera pasado? Quizá Dios quería que él pasara por un proceso. Quizá Dios quería que él aprendiera muchas cosas. La pregunta sería, si David no hubiera pasado por este proceso que le cuento, que duró más o menos 9 a 10 años huyendo de Saúl, ¿hubiera podido escribir tantos salmos David? ¿Hubiera podido escribir esos salmos que ministran nuestra vida?
hubiera podido tener ese corazón apasionado para Dios, y se pudo haber dicho de David que era un hombre conforme al corazón de Dios, sin ese proceso hubiera podido pasar. Hubiera recibido David la promesa de que su descendencia, de que el Mesías vendría de su descendencia. Quizá no. David pasó un proceso y David fue fiel en ese proceso. No fue perfecto, fue fiel. No fue perfecto, repito, él fue fiel. Si falla, no se desanime, siga su proceso. Si tropieza, no se desanime, siga su proceso. Si se siente triste, no se desanime, siga su proceso, porque no es perfecto. Solo debe de ser fiel. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿qué espera sacar Dios de su proceso? Quizá espera que sea un mejor adorador, quizá espera que ore más, quizá espera que lo busque más, quizá espera que pueda ayudar a los demás, quizá espera, no sé qué espera Dios, usted lo sabe mejor que yo me puedo poner a decir un montón de cosas, que trate bien a su esposa, que trate bien a su esposo, que trate bien a sus hijos, que sea más paciente, que sea más amable, que sea más misericordioso, no lo sé, pero sabe, usted sí lo sabe, usted sí. Entonces, tenemos que reflexionar un momento en eso. Ahora, imaginemos el cuadro, como les decía, David en la cueva, él solo, no hallaba qué hacer, se sentía triste, había huido, dejado su casa, sus amigos y todo, pero sabe, me encanta lo que dice la palabra en el versículo 2 del capítulo 22, dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Las deudas no solo son de Dios, hermano, ya eso viene hasta hace mucho atrás. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y dice que fue hecho jefe de ellos. ¿Sabe? Usted no está solo. Y no digo que no está solo refiriéndome a que Dios está con nosotros, que es así. Pero cuando me refiero a que usted no está solo, es que no crea que usted es el único que está pasando esos problemas. No crea que es el único que está pasando esas dificultades. ¿Sabe? Miles o millones de personas están pasando lo mismo que nosotros, o cosas aún peores. Pero me hago esta pregunta. ¿Hubiera podido David alcanzar a esas personas desde una posición de rey? ¿Qué opinan? ¿Hubiera podido David hablar con los endeudados? ¿Con los que estaban con amargura en su espíritu? ¿Hubiera podido David hablar con ellos? ¿Con los que estaban afligidos? ¿Tendría tiempo el rey para hacer eso? Sí, llegan todos los endeudados a ver al rey. No tendría tiempo, hermano. No hubiera podido conocer a esas personas, a esas 400 personas. Ahora la pregunta sería entonces, ¿qué personas puede alcanzar usted en esta situación difícil, en este problema? ¿O solo se está enfocando en usted? Dice la palabra, y aquí hay un simbolismo, dice, David fue hecho jefe de ellos. Significa que David los ayudaba, David les mandaba, David los guiaba. ¿De cuántas personas puede usted ser guía en este problema, en esta dificultad? ¿A cuántos puede ayudar? ¿A cuántos puede ministrar? ¿A cuántos puede hablarles de Dios a través de este problema? Y no solamente cerrarse en usted. Porque David, yo aquí veo que él no dice, y se pusieron todos a llorar en la cueva. Se abrazaron, ¿verdad? Y ay, que son pobrecitos. Y no, dice que David fue hecho jefe de ellos. Y de aquí David sacó su ejército. Y de aquí muchos valientes acompañaron a David y lucharon por el reino y le ayudaron. Y mire, fueron fieles. O sea, quiero que vea esto. De estar muy abajo, Dios usa esa situación para levantar a muchísimas personas con David a un punto muy alto, a un punto de honra, a un punto de gloria, humanamente hablando. Porque muchas de esas personas estuvieron con David cuando David era rey. Muchas personas tuvieron esa fidelidad hacia él. Me atrevería a decir que la mayoría, todos prácticamente. Podríamos analizarlo, podríamos estudiarlo. Realmente yo no lo he hecho como tal, pero a profundidad. Pero sí sé que muchas de esas personas, gracias a David, gracias al problema de David, sus vidas fueron cambiadas. ¿Y sabe qué? Todo eso fue porque estaba en la cueva, porque David se permitió usar aún estando en su cueva. ¿Cuál es su cueva? ¿Está pasando en algún problema? ¿Está encerrado ahí? Tenemos que analizar y tenemos que preguntarnos realmente a quién podemos ayudar, a quién podemos bendecir, a qué vidas podemos cambiar. Porque nosotros somos, miren, somos como estas lámparas.
que están acá. A ver si no está muy caliente. Miren, acá usted puede ver una luz, no la puedo levantar mucho. Vamos a ver esta. Miren, usted ve esta luz, ¿verdad? Esta luz o esta lámpara no funciona así nomás, sino que esta lámpara tiene que estar conectada. Necesita una fuente de energía. Amén. ¿Cuál es nuestra fuente de energía? ¿A quién necesitamos estar conectados? ¿A quién tenemos que estar conectados? Amén. Y eso era lo que estaba haciendo David. David estaba conectado y por eso David pudo ser usado. Ahora, nuevamente, la pregunta sería: ¿estamos conectados? ¿Estamos conectados al Señor? ¿Podemos ser usados aún en la cueva, aún en las dificultades? Cuando confiamos en Él y dejamos de enfocarnos en nuestros problemas y lo grande de estos y comenzamos a enfocarnos en cómo podemos ayudar a aquellos que están aún más necesitados que nosotros, aquellos que ya no tienen esperanza, Dios comienza a obrar en nuestra vida y Dios comienza a sacarnos adelante. Amén, hermanos. Tenemos que dejar de enfocarnos en nuestro problema, en nuestra dificultad, en cómo lo vamos a resolver y empezar a ayudar a aquellos que podemos alcanzar gracias a nuestro problema, gracias a nuestra dificultad. Amén. Tenemos que enfocarnos en ello y decir: ¿a quién puedo alcanzar? ¿A quién puedo ayudar? Sí, la estoy pasando difícil, pero no voy a hacer nada con estar llorando, nada con estarme enfocando solo en mí. No, como David, que fue hecho jefe y que ayudó a esas personas, miren, usted se imagina a alguien con amargura de espíritu. Yo no sé si alguna vez he estado así, pero escuchar esa frase, amargura de espíritu, a mí me suena que eran personas que quizás estaban pensando incluso quitarse su vida. Quizá eran personas que incluso pensaban que ya no tenía sentido vivir. Y dice que ese tipo de personas fue hasta la cueva y buscó a David. Los endeudados fueron y buscaron a David. Los afligidos fueron y buscaron a David. Y miren, David no era rey en ese momento todavía. A veces subestimamos lo que somos. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Dios lo puede usar. No se subestime, no diga: ay, pobrecito, yo no puedo. Uno mismo tiene lástima: ay, no, es que yo no puedo hacer esto, que a mí me da nervios, es que me pongo nerviosa, es que no puedo hablar, es que eso no es para mí. No se menosprecie, porque la gente lo va a buscar, la gente se va a acercar a usted pidiendo consejo. Tenemos que entender todo eso. Vamos rápidamente a 2 Corintios 12:9. Y me encanta este versículo, y ya lo hemos escuchado muchas veces y quiero que lo meta en su corazón y que reflexione en él. Y dice: y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En dónde se perfecciona el poder de Dios? Yo soy débil, quiero que Dios se perfeccione en mi vida. ¿Usted? Por tanto, de buena gana, una buena actitud, ¿sí? Ser positivo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. Poderoso es nuestro Dios, que todo lo puede, que no hay nada imposible, nada difícil para Él. Ahora imagínense que el poder de Dios repose en nosotros, en nuestras debilidades. Quiero ir cerrando con este dato. Se piensa que fueron aproximadamente 10 años los que David pasó huyendo, y a veces nos quejamos por un mes que tenemos problemas o por una semana que nos va mal. Ahí lo dejo. Pero dice no hay como una fecha específica, pero aproximadamente fueron 10 años los que David pasó huyendo. Después de que le habían dicho que él iba a ser rey, después de que lo habían ungido. ¿Y sabe cuántos años reinó? Eso sí lo sabemos. Reinó 40 años. ¿Qué le dice eso? Perseguido 10, pero reinó 40. No siempre va a pasar el problemado, no siempre va a pasar con esa dificultad. Si confiamos en el Señor como David lo hizo, Dios nos va a sacar adelante. Y la bendición va a ser 2, 3, 4, 100 veces más del problema que usted estaba pasando. Repito, creo que no sé si está bien. Repito, 10 años perseguido,
10 años atribulado, pero después 40 años reinando. Pero sabe, 50 años siéndole fiel y siendo usado por Dios. Amén. Él no diga ya va a terminar, sí va a terminar, pero si usted le es fiel a Dios. Me gusta este versículo y cierro con este por la hora. Dice, vamos a irnos a 1 Samuel 23:14. Dice así: y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días. ¿Para qué lo buscaba Saúl? ¿Para saludarlo? ¿Para abrazarlo? No, Saúl lo buscaba para matarlo todos los días. Pero Dios no lo entregó en sus manos. David estuvo en una cueva, salió de la cueva y pasó aproximadamente 1 año y medio. ¿Saben dónde? En el desierto de Sif. Pero dice acá de que se quedaba en lugares fuertes. Ahora yo le hago la pregunta, y pregúntele al que tiene la par: ¿quién es su fortaleza? Está en el desierto, pero ¿quién es su fortaleza? ¿Está desprotegido? ¿Está desvalido? ¿Está descuidado? No, no lo está. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, nuestro Señor, es nuestra fortaleza. Amén. No importa que estemos pasando por un desierto, Él es nuestra fortaleza. ¿Y sabe qué? Aunque el problema nos busque, aunque el enemigo nos quiera destruir, aunque el enemigo quiera matarnos, aunque el enemigo quiera arruinarnos, Dios no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, Él nos guarda y Él nos ama. Amén, hermanos. Así que no se preocupe, no se aflija, no, confíe en el Señor y el Señor lo va a levantar. El Señor va a hacer que salgamos de esos problemas, de esas dificultades, pero recuerde, usted puede ser usado aún estando en la cueva. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por esta palabra, gracias por este mensaje, porque tú has hablado en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque realmente podemos estar en tu presencia y podemos agradecerte y podemos, Señor, descansar en ti, confiar en tu amor, confiar en que tú no nos dejarás, sino que estarás siempre con nosotros, no importando el proceso, no importando si es una buena situación o si es una mala, tú siempre estás con nosotros, pues tú eres nuestra fortaleza, pues tú eres nuestro alto refugio, pues tú eres nuestra roca y nuestro consolador. Así es que, Padre, te damos las gracias en esta hora, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Te agradecemos y ayúdanos, Señor, a poner en práctica esta palabra. Yo te pido que esta palabra sea como un bálsamo en la vida de los que realmente lo necesitan, Señor. Yo te pido, Padre, que sea un bálsamo, un consuelo en la vida de aquellos que quizás se sienten afligidos, en la vida de aquellos que nos observan quizá por internet y que ya no sienten ni siquiera ganas de venir a la iglesia, no tienen ganas de nada. Yo te pido que seas tú alientándolos, que seas tú bendiciéndolos, que seas tú fortaleciéndolos y haciéndoles ver, Señor, que tú eres el camino, que tú eres nuestro protector y que tú eres nuestro refugio. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Amén.